Después de la cena familiar, nos encontramos solos y entonces nuestro hijo habló. Una sola frase puede quedarse en tus pensamientos durante días, incluso semanas, lo cual es bastante peculiar. Esa noche, después de la cena familiar, mientras las risas se apagaban y el silencio envolvía la casa, Larry se volvió hacia mí con una mirada que parecía traicionar la esencia del niño que yo había criado. Había una intensidad en ellas, no inapropiada, sino profunda y escrutadora, como si realmente me estuviera viendo por primera vez. Habló solo unas pocas palabras. Sin embargo, han estado resonando en mi mente desde entonces. Antes de compartir los detalles de lo que sucedió, me gustaría saber desde qué ciudad nos estás sintonizando esta noche. Por favor, registra tus pensamientos en la sección de comentarios. Disfruto descubriendo los diversos lugares desde los que todos se están conectando. Permíteme transportarte a esa noche. Fue una de esas excepcionales cenas familiares donde todos realmente asistieron. Mi hermana presentó su famoso guiso. Mi hermano contó los mismos chistes que ha estado compartiendo durante 2 décadas. Y el comedor irradiaba calidez con el brillo parpadeante de las velas que adornaban la mesa. El sonido de los platos tintineando, los vasos brillando bajo la luz y el murmullo tranquilizador de voces superpuestas creaban una atmósfera acogedora. Larry había mostrado una notable disminución en su presencia vocal habitual. Él no busca participar en el bullicio de la multitud. Sin embargo, lo atrapé robando miradas en mi dirección en múltiples ocasiones. Inicialmente, lo tomé con indiferencia. Quizás simplemente necesitaba que le pasaran más papas, o quizás estaba a la deriva en sus propios pensamientos. Sin embargo, fue más allá de meras miradas. Su expresión tenía una suavidad gentil, una que transmitía un sentido de observación y atención, como si estuviera tranquilamente absorbiendo y apreciando el momento. A medida que se retiraba el último plato y las sillas comenzaban a deslizarse hacia atrás, la familia comenzó su partida gradual. Uno por uno, se ponían los abrigos, se intercambiaban despedidas y la puerta se cerraba suavemente detrás de cada figura que se marchaba. Me quedé en la cocina, arreglando platos, enjuagando vasos, permitiendo que el calor residual de la noche me envolviera. Fue en ese momento que entendí que estábamos solos. La casa, una vez llena de voces, ahora yacía en silencio, permitiéndome discernir el zumbido gentil de los alrededores y el suave tic-tac del reloj ubicado encima de la estufa. Larry se apoyó contra el marco de la puerta, con las manos metidas en los bolsillos, observándome con esa misma expresión inescrutable que había tenido durante la cena. Es verdaderamente agradable estar presente en este momento. La manera en que articuló sus palabras, deliberada y sin prisa, me obligó a detenerme y reflexionar. Me concentré en el trapo en mi mano, dibujando círculos en la madera. Sin embargo, sentí su presencia detrás de mí, calmada e inquebrantable. Inicialmente, nuestra conversación giró en torno a detalles menores. El resultado del asado, el clima inusualmente cálido para finales de otoño y la tendencia inquebrantable de mi hermana a traer una cantidad excesiva de comida. Sin embargo, debajo de nuestras palabras, existía una quietud profunda, una gravedad no expresada que persistía en el espacio entre nosotros. Cuando finalmente me volví para enfrentarlo, él estaba tan cerca que pude discernir la sutil arruga cerca de su ceja izquierda, la señal reveladora de su profunda contemplación. «Parecías diferente esta noche», remarcó inesperadamente. El comentario me tomó por sorpresa. «Distinta», repetí, haciendo un esfuerzo por mantener un tono alegre. No en un sentido negativo, simplemente. No puedo precisar exactamente qué, pero más alegre. Parecías radiante. Me reí en voz baja, principalmente para ocupar el silencio en lugar de por diversión. Debe haber sido el vino. Quizás, remarcó él. Sin embargo, la expresión en sus ojos sugería incredulidad. Me ocupé en verter los restos finales del vino en 2 vasos, uno destinado a él y el otro para mí. Nos encontramos una vez más en la mesa. La misma que previamente había estado llena de actividad. El espacio entre nosotros ahora se sentía vasto, capturando cada sonido y cada movimiento sutil. La vela en el centro casi se había derretido completamente, su cera acumulándose alrededor de la base. Las sombras jugaban sobre su rostro, reflejándose en sus ojos de una manera que los hacía más cálidos y más acogedores. Nuestra conversación se profundizó mientras explorábamos su trabajo.
las aspiraciones que anhelaba perseguir y el rápido paso de los años que parecían eludirlo. Eventualmente, quedó claro que nuestra conversación se extendía más allá de meros horarios o pasatiempos. Nos involucramos en una conversación sobre la vida y las cosas que tienen importancia. En medio de esa conversación, sentí un cambio sutil en los muros que había construido a lo largo de los años. Él realmente se involucró conmigo de una manera que me hizo sentir reconocida. Más allá de su rol como madre y anfitriona de otra cena familiar, ella es una mujer con sus propios pensamientos, sueños y miedos no expresados. Cuando el reloj sonó suavemente desde la sala de estar, miré, sorprendida por lo tarde que era. Probablemente deberías irte, dije, aunque una parte de mí deseaba que la noche se prolongara un poco más. En lugar de levantarse, Larry se inclinó hacia adelante, colocando sus brazos sobre la mesa, su voz calmada pero firme. Ese es el punto que él hizo. No estoy listo para irme todavía. Fue un comentario directo, sin embargo, me impactó profundamente, creando ondas en la superficie calmada de mis pensamientos de maneras que no había anticipado. Su tono no transmitía urgencia ni presión, solo sinceridad. Se me ocurrió cuán poco común se había vuelto ese nivel de honestidad en mi vida. Lo miré durante un momento extendido, buscando la respuesta apropiada, pero antes de que pudiera articular mis pensamientos, él intervino con otro comentario. Las frases que resonarían en mis pensamientos durante noches venideras, las frases que transformarían completamente mi percepción de un himno. No estoy listo para irme todavía, dijo, y la quietud de la cocina pareció acercarse, como si estuviera conteniendo la respiración junto a mí, anticipando lo que vendría después. La vela entre nosotros se había reducido a un hueco de cera envejecida, la pequeña llama balanceándose a la izquierda, luego a la derecha, como si estuviera sintonizada con algo más allá. Cuidadosamente doblé el paño de cocina y lo coloqué en la silla junto a mí mientras mis manos comenzaban a temblar ligeramente, recordando cómo reaccionan cuando surge una emoción antes de que vengan las palabras para articularla. Muy bien, respondí. Entonces, ¿nos quedamos? Él asintió con la cabeza pero permaneció quieto. Su mirada era calmada y tierna, conteniendo una esencia no identificable. Por un breve momento, contemplé si necesitaba ayuda financiera, o si había ocurrido un incidente en el trabajo que prefería mantener en privado en presencia de otros. Sin embargo, lo que observé en su expresión no era problema. Era una profunda ternura cargada con el peso no expresado que se acumula cuando se deja sin voz durante un periodo extendido. Mamá, comenzó Larry, y las palabras se asentaron en la habitación suavemente, como una mano descansando sobre mi hombro. Debo compartir algo que ha estado pendiente desde hace mucho tiempo. El reloj hacía tic-tac constantemente. El refrigerador emitía un zumbido suave. Los años entre nosotros se alineaban como fotografías en una caja de zapatos. Obras de teatro escolares, dientes perdidos, bicicletas rotas y la vez que tuvo gripe, descansando en el sofá mientras yo preparaba sopa y mantenía el televisor a un volumen gentil. En cada imagen, me observaba a mí misma en movimiento, ajustando, refinando y avanzando. Me encontré deseando, aunque solo fuera por un momento, que hubiera tomado mi tiempo, que hubiera dominado el arte de abrazar un sentimiento como uno saborea un atardecer, sin buscar alterarlo, simplemente observando sus tonos. Esto ha estado en mi posesión. No desde que papá falleció, remarcó. Desde que la casa se volvió demasiado silenciosa y comenzaste a manejar todo por ti misma. Resolví ser fuerte, lo que significaba abstenerse de expresar cualquier cosa que pudiera aumentar tu carga. Sin embargo, creo que el silencio contribuyó aún más. Inhaló profundamente y miró hacia abajo a sus manos fuertes y capaces, reminiscentes de las de su padre. Tragué saliva, haciendo un esfuerzo consciente por evitar que mis ojos revelaran mis verdaderos sentimientos. ¿Qué no?, pregunté. El sentimiento de que debería haber estado más involucrada, que debería haberte contactado con más frecuencia, haber hecho más llamadas o haber pasado por allí inesperadamente como solía hacerlo cuando entraba a la cocina por una rebanada de manzana mientras tú estabas horneando. Estaba inseguro sobre cómo apoyarte sin que tú lo pidieras. Nunca preguntaste. Un dolor familiar se agitó dentro de mí, un malestar sutil pero persistente al que me había acostumbrado en medio de las tareas del día y las tareas de la noche. Estaba insegura, respondí. Pedir ayuda parecía similar a confesar mi incapacidad para mantener la compostura. Siempre me he presentado como la persona que tiene todo bajo control,
incluso en momentos en los que no era así. Él ofreció una leve sonrisa teñida de tristeza y calidez. En efecto, remarcó, tú eras esa persona. Creo que ese aspecto se me ha transmitido. La llama de la vela bailaba suavemente, enviando una delicada cinta de humo hacia arriba antes de disiparse en el aire. Extendí mi mano hacia el pequeño vaso de agua que había estado bebiendo y lo acerqué más a la vela para extinguir la llama. Luego dudé. Permite que se extinga naturalmente, remarcé. Resuena bien. Nos quedamos en el suave tic-tac dentro del tenue brillo. Afuera, el mundo había sucumbido a la profunda oscuridad del otoño avanzado. Con las ventanas transformándose en superficies reflectantes negras, convirtiendo la cocina en un espejo de su propia esencia, él se movió en su silla, inclinándose hacia adelante con los codos apoyados en la mesa, recordando las veces que yo lo regañaba por ese comportamiento en su juventud. Permanezco en silencio en este momento. Permite que los codos permanezcan en su lugar. Permite que las reglas tomen un descanso. Larry mencionó aquí está la otra parte. A veces experimenté miedo. Siempre he tomado la iniciativa para resolver problemas en lugar de simplemente identificarlos. Temía que pudiera perderte ante el ajetreo que usas como escudo. Puede llegar un día en que te visite y sientas como una extraña para mí. Como el duelo a menudo transforma a aquellos que amamos en rostros desconocidos, dudé en expresar ese pensamiento, ya que parecía que decirlo en voz alta podría de alguna manera traerlo a la realidad. Mi respiración comenzó a profundizarse y estabilizarse. Su voz no llevaba acusación, meramente una verdad humana directa que había guardado doblada y escondida durante mucho tiempo. Reflexioné sobre las innumerables ocasiones en las que había llenado el silencio con listas de tareas, relatando mis días como si fueran meros inventarios, reuniones, recados, fregando la estufa, renovando el seguro, limpiando las hojas del canalón y programando la cita dental. La había pospuesto 2 veces. Había estado relatando una vida de acción. Sin embargo, ¿había expresado adecuadamente la esencia de una vida impregnada de emoción? Me gustaría compartir algo contigo, declaré. Él dio un leve asentimiento. Experimenté miedo también, no de ti. Comencé a desvanecerme en el ámbito de lo práctico. Era más reconfortante mantener el control en lugar de parecer vulnerable. Y temía que si te invitaba a compartir una taza de té o a ayudar con la bisagra de la despensa, pudieras vislumbrar los aspectos tiernos que prefiero mantener ocultos. Los restos que continúan evocando recuerdos de tu padre permanecen en el aroma de su colonia en una bufanda vieja y querida, los segmentos que se centran en la silla vacía al final de la mesa, absorbiendo las risas de chistes que no se contaron esta noche. Dudaba en pasarte eso y pedirte que me ayudaras a cargarlo. Mamá, dijo él, su voz firme pero suave. Quiero enterrar lo que me corresponde por derecho. Algo cambió, aunque solo ligeramente, y sentí como si una ventana se hubiera entreabierto en una habitación mohosa. No una ráfaga de aire fresco, sino el susurro inicial de él. Llegué a la comprensión de que había estado anticipando esas palabras precisas, aunque inconscientemente. Larry tomó su vaso y dio un sorbo antes de colocarlo, su dedo siguiendo el anillo de agua que había creado, reflejando la forma en que yo había trazado círculos en la mesa con el trapo, agregó, su mirada permaneciendo fija en el círculo. Hay una cosa más. He estado consultando con alguien respecto a mis niveles de estrés. No es un problema mayor. Simplemente deseo interactuar con un experto para expresar mis sentimientos sin transformarlos en un plan estructurado o tarea. Me abstuve de compartir esta información para evitar cualquier preocupación innecesaria de tu parte. Una ola de emociones surgió dentro de mí, entrelazando orgullo y alivio. Aprecio que me compartas eso, respondí. Me alegra oír que asististe. Ha sido beneficioso. Él declaró. Esta experiencia ha iluminado la comprensión de que la perfección no es un requisito previo para la presencia y que a veces lo que buscas de mí puede no ser una solución. Una silla se saca de la mesa y 1 hora pasa sin mi teléfono. Me reí entonces, una risa suave genuina, del tipo que me tomó por sorpresa con su calidez reconfortante. Exactamente, respondí. Un breve interludio de 1 hora, quizás extendiéndose a 2, desprovisto de tu teléfono. Incluiré postre como incentivo. Él inclinó la cabeza, ofreciendo una sonrisa completa esta vez. Postre y regalos, remarcó. Ese es un excelente intercambio. La vela se extinguió al fin con un suave suspiro.
Observamos la delicada voluta de humo espiral hacia arriba y desvanecerse. La habitación parecía más tenue en su ausencia, exudando un sentido de autenticidad, como si la noche finalmente hubiera hecho su entrada en lugar de meramente quedarse en la puerta. Me levanté para enjuagar nuestros vasos, y él también se levantó, pasándome el trapo en silencio. Colaboramos de cerca, no en medio del caos apresurado de una limpieza, sino en el ritmo calmado y deliberado de dos personas que habían dejado algo sustancial a un lado. Cuando el último plato fue cuidadosamente colocado, nos dirigimos a la sala de estar. El sofá exhibía un ligero hundimiento en su lugar familiar. La manta estaba doblada de la manera desigual que suelo usar cuando me invade el cansancio. Él se sentó primero, luego palmeó el cojín junto a él. La lámpara iluminaba un suave brillo ámbar sobre la alfombra. Una luz que suaviza las imperfecciones de los tablones del piso y permite que un hogar revele su verdadera esencia. Encontré algo, dijo, alcanzando la vieja caja de madera en el estante bajo de la mesa de centro. La caja de mi esposo, la que tiene un pequeño pestillo de latón. La abrió con gran cuidado, como si la bisagra estuviera hecha de recuerdos de hace mucho tiempo. Dentro, las cartas descansaban en su arreglo habitual, aseguradas por una cinta que se había desvanecido con el tiempo, o él extendió la carta hacia mí, y la acepté, mis dedos deslizándose sobre la inclinación reconocible de la caligrafía, los bucles reminiscentes de las olas en una playa que una vez exploramos juntos. Yo revisé cuidadosamente el párrafo, tomándome mi tiempo. Podía oír la voz de mi esposo en las palabras, la forma en que se reiría de sí mismo y suavizaría los bordes ásperos de un día difícil refiriéndose a él como una buena historia en formación. Creo que él querría que procediéramos con esto. Larry declaró, para comunicarnos de esta manera, para crear una narrativa a partir de los momentos desafiantes mientras se desarrollan. Coloqué la carta suavemente en mi regazo. Él querría, declaré. Siempre sostuvo la convicción de que uno debe nombrar el objeto de su miedo. Los secretos no expresados pueden pesar mucho si no los traes a la superficie y los examinas a la luz del día. Larry se reclinó y exhaló suavemente, liberando un aliento medido. Declaró, aquí hay uno más que necesito dejar ir. Y me encontré preparándome sin intención. Estoy considerando mudarme a una corta distancia al otro lado de la ciudad. Esta oportunidad me permite vivir más cerca de mi trabajo, y puedo conseguir una residencia que ofrezca un toque de tranquilidad. Preferí no compartir esto durante la cena con todos presentes. Quería que no pareciera como si me estuviera alejando de ti. El término dejar resonó por toda la habitación, encontrando su lugar en cada rincón. La sensación de ello resonó en mi pecho. Durante un momento prolongado, permanecí en silencio, no por enojo o dolor, sino en busca de claridad para mis emociones. Lo miré. Su postura meticulosa, su expresión acogedora, la manera en que presentó la noticia como si fuera un plato frágil que temía pudiera romperse. Aprecio que me compartas esto. Aprecio tu confianza en mí respecto al asunto en cuestión. Crea una vida que se alinee con tu verdadero yo. Deseo que experimentes la tranquilidad que te eludió a los 10 años en medio de la presencia animada de primos y el delicioso caos del hogar. Abraza un estilo de vida donde cada mañana se desarrolle como un nuevo comienzo en lugar de una mera obligación. Sus hombros se relajaron aunque solo ligeramente. Estaba preocupado de que pudieras interpretar los sonidos del movimiento como abandono. Lo había oído. Expresé mi sinceridad lo mejor que pude. Por un momento sí, pero luego recordé tus comentarios anteriores respecto a la presencia. Tu mudanza no niega ese hecho. Simplemente pide que actuemos con intención. Él repitió, con intención. Esa es una excelente elección de palabra. Podemos reclamar los domingos como nuestros, declaré sin excepción. Cada semana preparamos un plato sencillo. Nos reunimos en silencio, libres de nuestros dispositivos. Seleccionamos una carta de la caja y compartimos una narrativa sobre la semana que trasciende las responsabilidades. Una narrativa que detalla nuestras observaciones. La presencia se expande intencionalmente. Sus ojos brillaron en el suave resplandor de la luz de la lámpara mientras asentía. Lo apreciaría. Lo apreciaría mucho. Bien, remarcé y sentí surgir un sentido de estabilidad. El día de la mudanza llegaré equipada con cinta y etiquetas, decidida a marcar una caja como «Felicidad de cocina». Puedes poner los ojos en blanco, pero procederé de todos modos. Él se rió.
El sonido fue effortless y genuino. De acuerdo, pero solo si también etiquetas otra caja para cartas de domingo. Está completo, declaré. Conversamos como lo hacen las personas después de un viaje inesperado. Suavemente y con gratitud, aliviados de haber llegado a un destino que se parecía a una luz de porche acogedora, él compartió detalles sobre el apartamento que había visitado, describiendo cómo la luz de la tarde fluía a través de los tablones del piso y el rincón acogedor junto a la ventana que sería perfecto para leer. Compartí con él mi interés en el programa de voluntariado en la biblioteca, específicamente la iniciativa donde los jubilados participan en sesiones de lectura con niños después de la escuela. Intercambiamos planes como si fueran recetas queridas, compartiéndolos de un lado a otro hasta que evocaran un sentido de hogar. En un momento, él alcanzó la manta y la envolvió alrededor de mis rodillas, justo como yo solía hacerlo por él cuando los dibujos animados se alargaban y sus dedos de los pies se enfriaban. El peso de ello presionó contra mi garganta. Tomé una respiración profunda y acepté la situación tal como se desarrollaba con el cuidado fluyendo en ambas direcciones. «Mamá», dijo él después de un momento, su voz bajando sobre esas palabras que mencioné en la mesa. «No estoy listo para irme todavía. Creo que me refería a algo más allá de solo esta noche. Quise decir que no estoy listo para alejarme de esta manera de estar contigo, genuina, sin la fachada del ajetreo. Prefiero no volver a una fase donde solo compartimos actualizaciones. Me gustaría que retengamos esto». Me volví y encontré su mirada. Y por primera vez en lo que parecía una eternidad, sentí el vínculo familiar entre nosotros, madre e hijo. No meramente cumpliendo nuestros roles, sino como dos individuos capaces de compartir un espacio donde la verdad podría ser sencilla. «Estuve de acuerdo», respondí. «Retengámoslo». Permanecimos en esa quietud hasta que la luz de la lámpara pareció desvanecerse, y la hora avanzó a un punto donde incluso nuestro silencio sentía como si el sueño comenzara a envolvernos. Cuando finalmente se levantó, no mostró la postura a medias de alguien ansioso por hacer una partida rápida. Se puso de pie con una calma segura, plenamente consciente de que podía regresar mañana y el día después y el día después de ese, no por necesidad, sino por deseo. En la puerta, sin embargo, se detuvo y miró hacia atrás, reminiscentemente de cómo las personas a menudo capturan un momento en sus mentes. Lo observé notando los pequeños detalles, los zapatos colocados junto al tapete, el paraguas descansando en la esquina, la cinta todavía atada alrededor de la lechuga en la mesa de centro. Extendió su mano hacia el pomo, luego se volvió hacia mí y remarcó: «Una cosa más. Siento un profundo afecto por ti. No es el casual te quiero intercambiado por teléfono mientras ambos estamos en la carretera. El tipo que comprendo plenamente». Las palabras se asentaron sobre mí. Claras y medidas sin prisa. «En efecto. Yo correspondo esos sentimientos», respondí, «del tipo al que te refieres». Él asintió y luego procedió al pasillo donde el aire más frío se entretejía con la calidez. Lo observé descender las escaleras, calmado y sin prisa. Luego cerré suavemente la puerta y apoyé mi frente contra ella por un momento de reflexión. La casa estaba en silencio una vez más, sin embargo, estaba lejos de estar vacía. El silencio tomó una forma fresca, reminiscentemente de un espacio reconfigurado para dar la bienvenida a una iluminación adicional. Regresé a la sala de estar, tomé la caja de madera y seleccioné una carta al azar. No la he abierto. La acuné en ambas manos, de manera similar a como uno atesora una promesa que finalmente ha sido articulada. Más tarde en la cama, miré la sutil neblina del techo y me sintonicé con los delicados ruidos que una casa emite mientras se acomoda en la quietud de la medianoche. Reflexioné sobre la evolución del amor a través de los años. Como una vez se manifestó como una mano sosteniendo el asiento de una bicicleta, luego se transformó en un guiso colocado en un umbral, y esta noche está encapsulado en una frase compartida en una cocina mientras una vela parpadea y se derrite. No estoy listo para irme todavía. Finalmente me di cuenta de que el aspecto sorprendente de la noche no era una explosión oculta en las sombras. Encarnaba una cualidad que era tanto tierna como valiente. La disposición a abordar los asuntos sutilmente desafiantes mientras aún hay oportunidad de actuar sobre ellos. Me volví de lado, observando la franja de luz de la calle bailando a lo largo de la cortina en la brisa gentil. Mañana, planeo enviarle una foto de la bisagra chirriante de la despensa y preguntar si le gustaría venir el domingo a arreglarla.
Llegará con una lata de aceite y participará en bromas ligeras sobre la etiquetadora antes de disfrutar algo dulce y leer una carta en voz alta. Practicaríamos regalos como uno aprende un nuevo instrumento, inicialmente torpes, pero gradualmente transformándose en algo hermoso con sutiles mejoras que solo los dos pueden apreciar. Antes de la llegada del sueño, me permití revisitar la cocina, donde 2 vasos aguardaban, acompañados por las suaves volutas de humo de una vela que había cumplido su propósito. Nos observé desde arriba, una madre y su hijo adulto, permaneciendo más allá de sus intenciones iniciales, dándonos cuenta de que a menudo las palabras más inesperadas son aquellas que no destrozan una vida, sino que más bien la tejen juntos.